De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el gobierno anunció ayer a través de la presencia de Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia, en una comisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Lo que él llamó una batalla cultural, el inicio de una batalla cultural. No el inicio quizás, porque bueno, es algo que el gobierno tiene en agenda, pero ahora aparece mucho más claramente. Incluso con la reestructuración de lo que es el organigrama de Cancillería. Hoy se publica en el Boletín Oficial la creación de una serie de secretarías y subsecretarías, y una de las novedades es que crean una subsecretaría, la Secretaría de Culto, que es Culto y Civilización, que tiene además adentro también el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay una especie de cruzada religiosa, que es lo que anunció ayer Cuño Libarona, hablando acerca de que para este gobierno no existe otra cosa que la biología, y que ellos lo que defienden son la Constitución, el Corán y la Biblia, todo esto a la par. A ver, escuchemos al ministro de Justicia ayer. Esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Y son posturas. Rechazamos muchas cuestiones y nos paramos en la igualdad, la Constitución. Acá hay que castigar la violencia sin género. Bueno, es una mezcolanza, pues la Constitución lo que establece es, digamos, que la Argentina es un Estado laico, donde Estado e Iglesia van por separado. En todo caso, luego cada uno tiene la libertad de ejercer el culto que quiera, y la igualdad ante la ley, lo que ellos están, es toda una mezcolanza, lo que dice Cuño, que además tampoco es que sea su especialidad, es un abogado penalista que viene de otro lado y que incluso en un momento de su discurso dice, bueno, pero esto es textual del discurso de Milei, como tratando de replicar palabras, y lo que él dice es que no hay género específico más que el que manda la biología, y que tampoco hay una violencia de género específica, sino que la violencia es indistinta y que lo que debe regir son los valores de la familia. Pero nosotros defendemos, y esto es muy importante que lo entiendan, se acabó solo el género, solo el género. Nosotros vamos por otros valores. Nuestro valor es la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato. Promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Bueno, la idea de la familia como la base de la cohesión social, además, ¿qué sería una familia en todo caso? Es curioso porque es un gobierno que no se caracteriza tampoco porque sus máximos representantes tengan familias tradicionales, que a mí la verdad me da lo mismo lo que hagan con su vida privada y si tienen o no tienen familias tradicionales, pero es curioso que vengan a plantear que la célula básica, y además uno supone y entiende que lo que está diciendo es familias constituidas por parejas heterosexuales, en todo caso como modelo, donde de nuevo entra la idea de la religión. Habla de la igualdad ante la ley. ¿Qué quieren decirlo cuando hablan de esto? Pues tampoco se entiende demasiado, sino la idea de que no puede haber discriminación positiva. Es decir, que cualquier política que sea específica, por ejemplo, en el tema de las mujeres, como cada 30 horas una mujer muere víctima de violencia de género, la idea de que haya una política específica para las mujeres que son víctimas de violencia de género rompe la idea de que viene a plantear el ministro de Justicia, la idea de igualdad ante la ley, porque da lo mismo cualquier tipo de violencia, no hay que asignar una cuestión específica a esa violencia, cuando son realidades muy distintas. Digo, uno seguramente si sacara las armas de fuego, porque los varones, las mujeres que no mueren por situaciones de enfermedades, mueren mayoritariamente en causa de violencia de género, asesinadas por sus parejas o exparejas, lo cual no le ocurre a la inversa a los hombres que mueren en situaciones de violencia fundamentalmente en enfrentamientos armados entre ellos, que tiene que ver con las características de una sociedad, de un montón de cuestiones sociales y culturales, etcétera. Pero la idea es decir, no hay una cuestión específica, no existe más división que no sea la división biológica. Es una cosa bastante medieval, bastante conservadora, ultramontana, meter la religión, el Corán y la Biblia dentro de esta discusión, sobre todo en una sociedad que dio esos debates, que tiene el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, las leyes de adecuación de género,
género, a las cuales ahora no se entiende mucho cuál es el planteo, porque no tienen número ni tampoco están planteando proyectos. Lo que está claro es lo que están haciendo, no solamente con la estructura del Ministerio de la Mujer, que tiene todo el derecho a reordenarlo como le parezca dentro de la estructura, sino desfinanciando lo que tiene que ver con la línea del 114 para la denuncia de violencia de género, desfinanciando el plan Acompañar, que le permitía a las mujeres tener una ayuda 6 meses nada más de un subsidio mientras debían salir de sus casas por estar en una situación de riesgo. Ahora eso no hay altas nuevas y además se redujo a 3 meses nada más. Hay una serie de políticas que han ido descuidando estas políticas que, según el propio Cuño Libarona, no deben tener un destinatario específico. Y esto se traduce en el abandono del cuidado del Estado por ahora y un discurso además, esto le dijeron, Esteban Paulón es un diputado socialista, él le dijo que mi familia no es familia, pues estoy casado hace 15 años con mi pareja hombre. Estaba también Maxi Ferraro, que es un diputado que también es gay, que ha hablado desde ese lugar de la coalición cívica diciendo, usted me ofende personalmente, esto es absolutamente ultramontano, no tiene en cuenta las discriminaciones que sufren los chicos en las escuelas, los chicos con diversidades sexuales, etcétera. La verdad es que es muy desconcertante, sobre todo porque no se entiende qué es lo que fue a plantear más allá de un discurso muy contradictorio también con un gobierno que se dice liberal y libertario, digamos, las libertades individuales dentro de los sistemas democráticos tienen que ver con que todo lo que uno haga que no afecte a un tercero depende de cada quien. O sea, esta idea de la restitución del discurso conservador de la familia tradicional, de quienes ni siquiera la ejercen para sí mismos, pero pretenden ahora, el ex secretario de Culto hablaba en contra de la ley de divorcio. Es muy rara, es muy rara, es muy intolerante y es muy antidemocrático sobre todo. Finalmente, la pregunta me parece más inquietante de todo esto tiene que ver con avanzar con las libertades individuales, que son una parte esencial de un sistema democrático como es el sistema en la Argentina. Bueno, y mientras esto pasaba, del otro lado, en el Senado, Victoria Villarruel tomó el día de la lucha contra el terrorismo para plantear que las víctimas de la guerrilla en la década del 70, que efectivamente, yo en este diagnóstico coincido, no han tenido un lugar en tanto víctimas de reconocimiento de parte del Estado, y eso generó un malestar de estos familiares muy grande. Bueno, ella los equipara a lo que son víctimas del terrorismo que no deberían prescribir esos crímenes. Lo que ella dijo es que él no quiere ningún montonero libre, que son los responsables únicos, porque no mencionó en ningún momento la dictadura, no mencionó el terrorismo de Estado, no mencionó los desaparecidos, no mencionó nada de eso, sino que dijo que los responsables del baño de sangre en la Argentina son los montoneros, que en efecto las guerrillas tuvieron un rol muy relevante, sobre todo en el 75, pero después fueron masacrados sus integrantes en gran parte por la última dictadura, que en lugar de combatir con la ley en la mano, lo que hizo fue montar centros clandestinos de detención, tirar gente dormida al Río de la Plata, tortura, apropiación de niños y todo lo que ya conocemos. La vicepresidenta no hizo ninguna mención a nada de eso, pero enfatizó el hecho de que los crímenes de montoneros están impunes. ¿Qué pasa? La jurisdicción argentina no se entiende tampoco cómo van a hacer con esto, porque hasta ahora la justicia ha dicho que los crímenes imprescriptibles son aquellos que comete el propio Estado, que debió haber combatido en todo caso a las guerrillas con la ley en la mano y no apartándose de la ley para montar lo que fue el terrorismo de Estado. Hasta ahora eso es lo que dice incluso la Corte Suprema de Justicia cuando le tocó intervenir en estos casos, que solamente podrían reabrirse aquellas causas en las cuales había participación del Estado. Esa es la razón por la cual estaba también la diputada Rucci reclamando por el caso de José Ignacio Rucci, asesinado con el regreso de Perón, allá por el 73, nunca lo reclamó oficialmente Montoneros, pero sí por montoneros. Pero la cuestión es que estos crímenes, en aquel momento como Montoneros tenía, a través del gobierno de Cámpora, cierta representación en algunos estamentos políticos o gobernaciones, lo que planteaba Rucci para poder reabrir la causa de su padre era que podía entrar por el lado de algún tipo de participación estatal. En el caso de la mayoría de los crímenes, hasta ahora la justicia ha entendido que no son delitos de lesa humanidad y que por lo tanto ya están prescriptos. Con lo cual tampoco se entiende mucho, porque ella dijo vamos a reabrir todas las causas, cómo supone que va a poder hacerlo Victoria Villarruel. Pero también ahí aparece algo donde el discurso omite por completo, digamos, en nombre de la memoria completa, el discurso de Victoria Villarruel de ayer del Senado omite totalmente
total y absolutamente el que, según quedó establecido además en el juicio de la Junta, fue el principal responsable de la violencia después del golpe de Estado, que en lugar de, insisto, combatir con la ley lo que era a las guerrillas de aquel momento, lo hizo desde el terrorismo de Estado con las consecuencias que conocemos y que hicieron además de Argentina un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. Ahora en la Cancillería, todo lo que tiene que ver con derechos humanos va a quedar subsumido a esta nueva Secretaría de Cultos, Civilización y Derechos Humanos.